Ocaña, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Nilson? Buenas tardes. Bueno, la diputada Ocaña viene impulsando esta causa en su totalidad. Sorprendida por este, no sé llamarle vericueto, apéndice, nuevo capítulo que representan estos 150 camiones que no aparecen. Sí, la verdad es que nosotros habíamos denunciado que los vehículos fueron entregados a valores de mercado, es decir, no con ningún descuento, sino al valor que usted o yo podíamos ir a comprar ese vehículo en cualquier concesionario en la ciudad de Buenos Aires, lo cual ya era una irregularidad, porque era reconocer, aparte del pago en especie, que fue incluido y contratado, digamos, a posteriori del contrato original, por el auspicio de Iveco, sino que también que los camiones tenían una ganancia para la empresa que no correspondía, digamos. Si se hubieran tomado a un valor inferior, como por ejemplo el valor de entrega en la concesionaria, hubiera tenido quizás más sentido. Pero esto de que ni siquiera están los camiones muestran el descontrol que significaba los fondos de fútbol para todos y centralmente esta maniobra que encima quiere engañar a la justicia con esta información parcial o no veraz con las fotografías que han enviado por parte de las autoridades de Gendarmería. Y Nelson, esto es, digamos, una gota más que se agrega a todo el programa Fútbol para Todos, que creo que es muy necesario no solamente investigar desde el punto de vista judicial, sino también transparentar de aquí para adelante, ¿no? Diputada, ¿cómo le va? Paula García la saluda. Ahora, esto que nos contaba Sergio Farela y que si efectivamente se comprueba, es mucho más grave aún porque no solo por un lado el Estado no repartió las cosas como debía, sino que la Gendarmería como institución además le estaría mintiendo a la justicia. Así es, digamos, y esto también, digamos, tendrá que determinarse la responsabilidad de las autoridades de Gendarmería, que sin duda fueron las que informaron a la justicia. Pero es grave porque ¿dónde están esos camiones que en definitiva pertenecen al Estado Nacional? Y acá se suman a la irregularidad anterior de los precios. La verdad es que lo que sospechábamos muchos, o los que sospechamos, es que esos camiones quizás nunca se entregaron al Estado y se simuló esta forma de pago que vaya a saber a dónde deben estar esos camiones, ¿no? Como también encontramos que muchos fondos públicos que debían haber ido a los clubes se perdieron en manos de la dirigencia de la AFA. Claro, hay que recordar que eso lo manejaba Jefatura de Gabinete, ¿no es cierto? Para que tengamos idea de la importancia política que tenía. Se ha llegado a determinar... Por eso están imputados los 3 jefes de gabinetes que manejaron esto, a Aníbal Fernández, a Val Medina y Jorge Capitanich. ¿Hay idea de, en definitiva, la plata que costó, si es la plata que el Estado dijo pagó y a dónde fue esa plata? Porque hay clubes que están reclamando plata que supuestamente le debían pagar y no le pagaron. No, Nelson, eso todavía no se sabe y es también objeto de la investigación a partir de nuestra denuncia, porque fundamentalmente en la ruta del dinero, es decir, los fondos que llegaron a la AFA, qué pasó después no se saben, hay muchos cheques, la justicia está haciendo un peritaje sobre alrededor de 9.000 cheques para ver cómo se cobraron y me parece que las conclusiones a las que va a llevar la justicia van a probar lo que nosotros denunciamos, la existencia de un circuito de cooperativas, de cuevas financieras, a donde esos cheques eran descontados, muchos de ellos con descuentos por interés, realmente que eran tasas usurarias y en un perjuicio muy grande para los clubes. Y esas cooperativas, Nelson, creo que la justicia va a terminar llegando a las cooperativas de siempre, a las cooperativas por donde ha circulado mucho del dinero de corrupción en la Argentina. La plata, Graciela, llegaba a la AFA y ahí está toda la nube que no deja ver qué pasaba, ¿o hay plata también que quedaba en el camino entre la Jefatura de Gabinete y la AFA?
No, la plata llegaba a la AFA, esto la justicia lo ha acreditado. El problema está en qué pasaba desde cómo repartía los fondos la AFA. En primer lugar, la AFA se quedaba con aproximadamente entre el 9 y el 12% de los fondos que giraba la jefatura de gabinete como costo por administrar el sistema, que no se entiende, porque la verdad es que la AFA lo que tendría que hacer una cosa muy transparente, que es directamente acreditarle los fondos a los clubes. Nosotros creemos que la jefatura de gabinete actualmente debe también hacerlo de esa forma, porque, digamos, con el CBU simplemente se ordena cuánto es lo que tienen que recibir cada club. Eso quedaba en manos también de lo que recibían los clubes, del criterio arbitrario de la autoridad de la AFA. Antes Julio Grondona, ahora el señor Segura, en donde había clubes, los clubes amigos del poder, estamos hablando por ejemplo Quilmes, del entonces jefe de gabinete Aníbal Fernández, y los clubes por ejemplo vinculados también a las autoridades de la AFA, recibían la mayor proporción respecto del resto de los clubes, o en detrimento del resto de los clubes. Y a su vez, había clubes que recibían el dinero al contado, es decir, la jefatura lo mandaba y ellos cobraban, y otros que se le pagaba a términos, 90, 180 días, y tenían que ingresar ese circuito de cuevas que yo les comenté con grandes descuentos. Después hay un 2% de la plata de Fútbol para Todos que se lleva una fundación vinculada a futbolistas argentinos agremiados, que también, digamos, no se entiende para qué, y estamos hablando de cientos de millones de pesos, porque el 2% de 3.000 millones de pesos es un montón de plata, ¿no? Claro, acá se generan varias cosas además, y queremos saber qué constancia ha podido determinar usted, porque venimos escuchando que varios clubes se quejan de no haber recibido la plata de Fútbol para Todos. ¿Esto fue efectivamente así y está determinado si fue así? ¿Cuáles fueron los clubes y cuáles son los montos? Eso es lo que la justicia y la jueza está, a partir de la intervención de los auditores que ha enviado, los 3 auditores, que también fue un pedido nuestro, está determinando cómo se manejaron esos fondos. Y la verdad que lo que se encuentran es que, por ejemplo, los clubes como Quilmes recibieron varios años adelantados del dinero que le correspondía al programa Fútbol para Todos, mientras otros clubes no recibieron nada. Y esto realmente tampoco se entiende cuál era el criterio de reparto cuando, digamos, hay actas de la misma AFA en donde se establecían los criterios, o sea, se establecía cuánto debía cobrar Boca y River, cuánto los otros clubes más importantes y cuánto los restos de los clubes de la A, los de la B y los de la C. Sin embargo, esto no se respetó porque había clubes que recibían dinero por adelantado y otros no. Evidentemente había todo un manejo irregular y vinculado a la política, y yo no sé si también a retornos de parte de ese dinero adelantado. Claro, porque es tanta la plata que se ha perdido en el camino que va a ser muy difícil poder encontrarlo. ¿Cuál es la imputación que hoy tienen los exfuncionarios? ¿De qué se los acusa específicamente? Bueno, de incumplimientos de deberes de funcionarios públicos y de malversación de recursos del Estado. Y yo le digo una... sí. No, si esto podría derivar, avanzando en la investigación y según lo que ustedes creen en la denuncia, a algo mucho más grave como una asociación ilícita. Yo creo que podría ser, y si le sumamos a esto la investigación que están realizando en Estados Unidos, en lo que se conoce como el FIFA Gate, donde ya hay argentinos involucrados también por haber recibido sobornos. Nosotros creemos en el caso, y es la hipótesis que manejamos, que la AFA en realidad habría sido utilizada como el circuito para lavar el dinero proveniente de estos hechos ilícitos. El dinero ingresaba a la AFA, las coimas, y luego era sacada digamos, como gastos y terminaban en los bolsillos de los dirigentes deportivos involucrados, y no sabemos si hay más porque, bueno, la investigación en los Estados Unidos está en pleno curso. Diputado Acaña, muchísimas gracias.
No, gracias por la entrevista. El fútbol para todos. Ustedes recuerdan que cuando se anunció el fútbol para todos, en aquel acto en el predio de la selección de la AFA, en el cual estuvo el entonces presidente de la AFA, Julio Grondona, donde estuvo Diego Armando Maradona, donde la presidenta dijo aquella frase increíble del secuestro de los goles. La presidenta dijo que el fútbol para todos se iba a financiar, se iba a autofinanciar por el ingreso de la publicidad privada y que además no solamente se iba a autofinanciar, sino que iba a generar un superávit tal que iba a permitir que parte de esos ingresos se destinaran al estímulo del deporte amateur de alta competitividad. Una mentira más del kirchnerismo. Quería recordarlo. Vamos a la pausa.